esa idea absurda de quitarte la vida en la cabeza. Has hecho venir a todos solo para decirles adiós. Te estás despidiendo, ¿es eso? En conclusión, el avance del capítulo 320 de Valle Salvaje nos presenta un panorama donde las lealtades se fragmentan y los secretos más oscuros amenazan con salir a la luz definitiva. La trama ha alcanzado un nivel de complejidad donde cada movimiento de los personajes tiene repercusiones sísmicas en el equilibrio del valle. Por un lado, la resignación de Luisa ante una muerte que parece inevitable marca un tono de tragedia que impregna la vida de Adriana y Pedrito, quienes ven cómo sus esperanzas de justicia se desvanecen ante la inacción de los poderosos. La partida de Leonardo hacia Burgos para enfrentar la inminente muerte de su padre abre un nuevo capítulo de ambición y poder, donde el título de Marqués de Guzmán pende de un hilo que cambiará para siempre el estatus de la Casa Grande. Simultáneamente, la guerra psicológica entre Mercedes e Intrigas se intensifica con el uso de anónimos y amenazas de revelaciones legales que podrían destruir reputaciones construidas durante décadas. La presencia de Dámaso como el esposo que todos creían ausente se convierte en la mayor arma de Mercedes contra la astuta Victoria, mientras que los celos de Martín por la cercanía entre Pepa y Francisco añaden un conflicto humano y sentimental a la frialdad de las intrigas nobiliarias. Con la amenaza de Dámaso de acudir al juez, el destino de todos los habitantes de Valle Salvaje se encuentra en una encrucijada donde la verdad puede ser más letal que cualquier sentencia judicial. Los seguidores de la serie deben estar preparados para una entrega llena de tensión, emociones a flor de piel y giros inesperados que redefinirán el futuro de sus protagonistas favoritos en este relato de amor y traición que cautiva cada tarde. Tras su reveladora charla con Rafael, el alma de Adriana se encontraba sumida en una profunda inquietud que no le permitía hallar descanso en los amplios salones de la Casa Grande. La posibilidad de que Luisa no estuviera simplemente esperando el juicio, sino preparándose para un final definitivo por mano propia o por resignación absoluta, la impulsó a descender una vez más hacia la oscuridad de los calabozos. Al llegar frente a la reja, la atmósfera se sentía más pesada de lo habitual, cargada con el silencio de quien ya no espera nada del mundo exterior. Adriana, con la voz quebrada por la emoción pero firme en su propósito de encontrar la verdad, decidió prescindir de los rodeos habituales y enfrentar directamente a la mujer que tanto significaba para ella. Le preguntó abiertamente si el hecho de haber solicitado la presencia de todos sus conocidos, uno por uno, no era en realidad una maniobra deliberada para despedirse de ellos para siempre. La joven le confesó sus sospechas más oscuras. Creía que Luisa seguía considerando seriamente la idea de terminar con su propia vida antes de que la ley lo hiciera, o que al menos estaba totalmente resignada a morir en el patíbulo. La reacción de Luisa, lejos de ser una negación vehemente o un intento de tranquilizar a su amiga, se manifestó a través de una serie de gestos cargados de una solemnidad dolorosa. Su mirada, ausente y cargada de una extraña paz a la vez, y la forma en que sus manos se entrelazaron sobre su regazo con calma terminal, le confirmaron a Adriana que cada una de aquellas visitas había sido, efectivamente, un adiós orquestado para cerrar su ciclo vital. Luisa ya no habitaba el presente de las esperanzas o las luchas legales, sino un limbo previo al fin definitivo de su existencia. Mientras este drama humano se desarrollaba en las profundidades de la cárcel, en la superficie, la vida de Leonardo de Guzmán tomaba un rumbo igualmente dramático y urgente debido a noticias procedentes del norte. Tras haber procesado el impacto de la carta recibida desde Burgos,
Leonardo se reunió con Irene y Atanasio para comunicarles la gravedad extrema de la situación médica de su padre. Don Hernando, la misiva enviada por el secretario no dejaba lugar a dudas. La vida del marqués de Guzmán pendía de un hilo finísimo y se temía por su vida de forma inminente. Con una mezcla de deber filial, preocupación y una ambición contenida por las circunstancias, Leonardo anunció su partida inmediata hacia Burgos. Su presencia en la ciudad era indispensable por si sucediera lo que todos estaban esperando, la muerte definitiva del actual marqués de Guzmán. La partida de Leonardo representa un cambio sísmico en la dinámica de poder de Valle Salvaje. Leonardo ha dejado claro que debe emprender este viaje solo, una decisión que probablemente deje a Irene en una posición de espera e incertidumbre en la casa grande. Existe la esperanza, aunque teñida de melancolía, de que este viaje suponga un punto de no retorno para el joven heredero. Si don Hernando finalmente fallece, Leonardo regresará al valle convertido oficialmente en el nuevo marqués de Guzmán, ostentando todo el poder y la autoridad que su padre ejerció con mano de hierro. Para él, este traslado a Burgos no es solo un desplazamiento físico, sino el paso final hacia una madurez impuesta por la tragedia y el estatus nobiliario. Mientras en el valle, el eco de la resignación de Luisa sigue pesando en el corazón de Adriana y de todos aquellos que aún se atreven a soñar con un indulto que parece imposible. En el ambiente tenso y cargado de Valle Salvaje, las paredes de la prisión parecen susurrar historias de despedidas definitivas que marcan el alma de quienes las visitan. Luisa, consciente de que su tiempo podría estar llegando a un fin trágico, ha iniciado una serie de encuentros cargados de un profundo simbolismo emocional. En un intento por asegurar el bienestar de aquellos que más ama, ha mantenido una conversación crucial con Victoria. Le ha suplicado encarecidamente que se haga cargo del cuidado de Adriana y de Bárbara, pero ha puesto un énfasis casi desesperado en la figura del pequeño Pedrito. Conociendo bien las debilidades de su interlocutora, Luisa utilizó una táctica emocional sumamente profunda al comparar al niño con su propio hijo, Gaspar. Su objetivo era claro: intentar tocar la fibra más sensible de Victoria para garantizar que el pequeño no quedara desamparado en el futuro. Un gesto que revela que ella ya no se ve presente para cumplir esa función protectora. Por otro lado, la percepción de los hechos varía de manera significativa entre los habitantes del valle, creando una división entre la esperanza ciega y la cruda realidad. Alejo, manteniendo una visión que muchos podrían tildar de ingenua, se muestra inusualmente optimista tras observar la interacción de su padre y Victoria con la prisionera. En una charla posterior con Adriana, Alejo ha defendido fervientemente la idea de que Luisa está recuperando las fuerzas y que tiene la firme intención de luchar hasta el final por demostrar su inocencia. Para él, los gestos de la mujer son señales de vitalidad y resistencia, una interpretación que se aferra desesperadamente a la posibilidad de un milagro legal. Sin embargo, esta visión es duramente cuestionada por Rafael, quien posee una perspectiva mucho más sombría y, lamentablemente, más realista de lo que está sucediendo en los calabozos. Al quedarse a solas con Adriana, Rafael no ha podido evitar compartir su conclusión. Luisa se está despidiendo metódicamente de cada una de las personas que forman parte de su vida. Para él, no existe tal lucha por la inocencia, sino una aceptación serena y dolorosa de un destino fatal que ella ya ha asumido como propio. Esta dolorosa realidad se manifestó con toda su crudeza cuando Bárbara decidió que era el momento de que Pedrito visitara a Luisa
en su lugar de encierro. El encuentro en la cárcel se convirtió rápidamente en el momento más emotivo y desgarrador de toda la jornada. Mientras Luisa envolvía al niño en un adiós que cargaba con todo el peso de la incertidumbre, el pequeño Pedrito estalló en un llanto inconsolable que parecía nacer de una comprensión instintiva de la situación. El llanto del niño no era el de un simple disgusto pasajero, sino el de alguien que siente en lo más profundo el vacío que dejará una ausencia permanente. Quienes observaron la escena quedaron convencidos de que Pedrito se dio cuenta de que Luisa no regresaría con ellos a casa. Esta despedida no solo marcó un hito en el sufrimiento de los personajes, sino que reforzó la teoría de Rafael sobre las verdaderas intenciones de la prisionera, dejando un rastro de desolación en el corazón de todos los que aún guardaban una pequeña chispa de esperanza por su liberación. Mientras el destino de Luisa parece sellarse entre rejas y lágrimas, la atmósfera en Valle Salvaje se vuelve cada vez más densa a medida que los preparativos para el enlace de Matilde avanzan en medio de una nube de incertidumbre y sospechas. En los pasillos de la casona, los rumores no dejan de circular y muchos de los allegados han comenzado a notar un comportamiento errático en Martín. Algunos comentarios sugieren que su actitud extraña se debe a un pacto oculto con Victoria, una idea que cobra fuerza entre quienes observan sus movimientos con desconfianza. Sin embargo, para otros, esta teoría resulta difícil de creer debido a la naturaleza de los personajes involucrados. El propio Martín, intentando disipar las dudas que nublan su entorno, ha buscado un momento de sinceridad con Eva. En esa conversación íntima, le ha confesado que su aparente malestar no nace de conspiraciones secretas, sino de la abrumadora cantidad de cambios que ha encontrado desde su regreso al valle. Según sus palabras, adaptarse a esta nueva realidad le está resultando mucho más costoso de lo que imaginó en un principio, y esa lucha interna es lo que proyecta esa imagen de desconcierto ante los demás. Mientras tanto, Matilde se encuentra sumergida en un mar de dudas que amenazan con hundir sus esperanzas de futuro. Tras mucho meditar y sopesar las consecuencias de sus actos, finalmente ha tomado una determinación firme frente a Atanasio. Le ha confirmado que, por una vez en sus vidas, deben dejar de lado las expectativas ajenas y pensar exclusivamente en su propio bienestar, decidiendo así seguir adelante con los planes de boda a pesar de las tormentas que los rodean. Atanasio, consciente de la fragilidad del momento y de los peligros que acechan su unión, ha intentado hacerle entender a Martín la urgencia de la situación. Su postura es clara y pragmática. Si desean unir sus vidas en las circunstancias actuales, el enlace debe celebrarse bajo el más estricto secreto y con la mayor brevedad posible para evitar cualquier interferencia externa que pueda arruinar sus planes. Sin embargo, Martín se mantiene firme en su reticencia, argumentando con tristeza que el clima de dolor que envuelve al valle no es en absoluto el escenario adecuado para llevar a cabo celebraciones de ningún tipo. Esta tensión no ha pasado desapercibida para Bárbara, quien observa con creciente preocupación el estado anímico de Matilde. A pesar de que la boda debería ser un motivo de alegría desbordante, Bárbara no puede ignorar la profunda tristeza que emana de su amiga. En un gesto de cariño y honestidad, ha decidido confrontarla para hacerle saber que su pesar es evidente para quienes la conocen bien. Bárbara le ha recordado que, más allá de los compromisos matrimoniales y las presiones sociales, debería sentirse inmensamente orgullosa de la mujer fuerte en la que se ha convertido a lo largo de este tiempo. Sus palabras buscan ser un bálsamo para el corazón de Matilde,
quien parece estar atrapada entre el deseo de construir un futuro con Atanasio y el peso de una realidad que parece negarle la plenitud de su felicidad. La encrucijada emocional de los personajes se entrelaza así con los planes de una boda secreta que, lejos de traer paz, parece añadir una nueva capa de conflicto a las ya maltrechas relaciones de los habitantes de Valle Salvaje. La desconfianza se ha instalado en el corazón de la Casa Grande como una niebla espesa que nubla el juicio de todos sus habitantes. Mercedes, la duquesa de Miramar, ha recibido una misiva anónima que ha sacudido los cimientos de su seguridad personal y su prestigio social. Al analizar el contenido y la procedencia de la carta, tanto Matilde como la propia Mercedes han llegado a la conclusión de que la mente maestra detrás de este ataque no es otra que Victoria. Sospechan que ella, con su red de informantes y sus ojos puestos en cada rincón del valle, ha decidido utilizar este recurso para desestabilizarla emocionalmente. La carta no es un simple mensaje de cortesía, sino un ataque directo a su honor, tildándola de adúltera en términos que no dejan lugar a la duda ni a la imaginación. Esta acusación ha dejado a Mercedes en un estado de ausencia y preocupación constante, algo que no ha pasado desapercibido para Dámaso, quien la observa con detenimiento. Mientras tanto, en los exteriores de la propiedad, se ha producido un encuentro cargado de tensión y dobles intenciones entre Dámaso y Victoria mientras paseaban por los alrededores. Durante este paseo, Victoria ha intentado jugar sus cartas más agresivas para deshacerse de la presencia del hombre que conoce sus secretos y representa un peligro constante. Le ha pedido con una mezcla de súplica y mandato que acepte el dinero ofrecido por José Luis y que abandone el valle para siempre, buscando así eliminar un obstáculo incómodo en su camino hacia el control absoluto. Sin embargo, la respuesta de Dámaso ha sido un no rotundo, demostrando que sus motivaciones en Valle Salvaje van más allá de un simple interés económico. Victoria, acostumbrada a manipular a los hombres a su antojo, se ha visto sorprendida por la firmeza de Dámaso, quien parece tener sus propios planes y no está dispuesto a ser sobornado tan fácilmente. Ante esta negativa, Victoria ha decidido cambiar de táctica, apelando a la nostalgia y a los supuestos sentimientos que una vez los unieron en el pasado. En un momento que ella misma describió como un intento desesperado por recuperar el tiempo perdido, se acercó a él con la intención de besarlo. No obstante, el resultado fue un rechazo humillante y directo. Dámaso se apartó bruscamente, realizando lo que popularmente se conoce como la cobra, dejando a Victoria en una posición de vulnerabilidad que rara vez experimenta. Este rechazo físico no solo ha herido profundamente el orgullo de Victoria, sino que ha servido para marcar una distancia insalvable entre ambos. Dámaso ha dejado claro que ya no es el hombre que ella recordaba y que sus intentos de seducción ya no tienen efecto sobre él. Este incidente ha reforzado la determinación de Dámaso de permanecer cerca de Mercedes, por quien siente una genuina inquietud al verla tan vulnerable y distraída. Al notar a la duquesa tan ausente y consumida por sus pensamientos internos, Dámaso ha buscado un acercamiento sincero para entender qué es lo que realmente la atormenta en estos momentos. Finalmente, incapaz de seguir guardando el secreto que la consume por dentro, Mercedes ha cedido y le ha enseñado la carta que recibió. La revelación de que alguien la está tildando públicamente de adúltera ha caído con un peso aplastante sobre ambos, confirmando que las sombras de la traición están más cerca de lo que imaginaban. La sospecha recae con fuerza sobre Victoria, quien parece estar moviendo los hilos desde la oscuridad
para destruir la reputación de Mercedes y asegurar su propia posición de poder en el valle. El ambiente se vuelve así un campo de batalla psicológico donde las cartas anónimas se convierten en armas de destrucción masiva contra el honor de los protagonistas. La tranquilidad aparente de Valle Salvaje se vio interrumpida por un suceso que promete alterar de raíz el equilibrio de poder en la región. Leonardo e Irene se encontraban en plena conversación, analizando con detalle un nuevo plan del joven de Guzmán para intentar interceder por Luisa utilizando el peso de su apellido. La idea de Leonardo consistía en utilizar el prestigio de su familia para presionar a las autoridades legales, buscando así una salida para la difícil situación de la prisionera. Sin embargo, esta charla sobre justicia y estrategia familiar fue cortada de raíz por la llegada de Atanasio, quien portaba noticias urgentes y frescas procedentes de Burgos. El mensajero traía consigo una misiva enviada directamente por el secretario personal del padre de Leonardo, un detalle que de inmediato provocó una reacción de rechazo y amargura en el joven heredero al observar que el remitente no era su propio padre, sino don Sebastián de Mendoza, su secretario. Leonardo se sintió profundamente humillado y menospreciado. En un primer momento, interpretó este gesto como una más de las habituales y crueles tácticas de desprecio de don Hernando, quien, según Leonardo, parecía disfrutar haciéndole sufrir al ni siquiera dignarse a escribirle de su puño y letra para comunicarle cualquier asunto personal. No obstante, al romper el sello y comenzar a recorrer las líneas del documento, la expresión de Leonardo cambió de forma drástica, pasando del resentimiento acumulado a una sombra de preocupación genuina que invadió rápidamente todo su semblante ante la mirada de los presentes. La noticia que contenían aquellas palabras era devastadora. Don Hernando se encontraba en un estado de salud sumamente crítico y en la ciudad de Burgos se temía seriamente por su vida. Lo que comenzó como un momento de desdén filial se transformó en una crisis familiar de proporciones inesperadas que podría cambiar el destino de todos los involucrados. La gravedad del estado de su padre no solo representaba la posibilidad de una pérdida personal irreparable, sino que habría un abanico de consecuencias políticas y sociales que podrían redefinir por completo el futuro de la Casa Grande y el destino del propio Leonardo. La incertidumbre sobre el desenlace final ha generado una oleada de especulaciones dentro del entorno de los Guzmán. Por un lado, se baraja la posibilidad de que, si el patriarca lograra recuperarse de esta experiencia cercana a la muerte, su carácter autoritario pudiera ablandarse, llevándolo a replantearse la boda de su hijo con Irene y a dejar de hacerle la vida imposible tras haber visto el final tan cerca. Por el contrario, si don Hernando finalmente fallece, Leonardo pasaría de forma inmediata a ser el nuevo marqués de Guzmán, heredando así todo el poder, las tierras y la autoridad que su padre ha ostentado hasta el momento en la sociedad. Esta ascensión al título nobiliario traería consigo un cambio radical en la jerarquía de la familia, aunque el camino no estaría exento de nuevas dificultades para el linaje. Existe el temor fundado de que, dado que el puesto de influencia en la corte real no es un cargo estrictamente hereditario, el fallecimiento del marqués signifique que José Luis pierda definitivamente su acceso directo a los círculos de poder en la capital, debilitando la posición estratégica de la familia frente a sus competidores políticos. Ante este panorama tan sombrío, Leonardo ha tomado la determinación de partir hacia Burgos para estar presente en lo que podrían ser los últimos momentos de su progenitor y asegurar la sucesión del marquesado ante cualquier eventualidad. A pesar de que se sospecha que Irene querría acompañarlo en este trance, Leonardo parece decidido a emprender este viaje solo.
dejando a su prometida atrás mientras él se enfrenta al peso de su nuevo destino. Sección 5. La frialdad con la que se manejan ciertos asuntos en las estancias privadas de la familia de Guzmán contrasta dolorosamente con el sufrimiento que se vive en los calabozos del Valle. En una de estas conversaciones privadas, Victoria se ha dirigido a José Luis para indagar sobre la percepción que tiene su hijo respecto al caso de la prisionera. Específicamente, Victoria le ha preguntado si ya ha tenido la oportunidad de hablar seriamente con Alejo para advertirle que, a pesar de los esfuerzos aparentes que se están realizando para liberar a Luisa, el desenlace de toda esta situación podría terminar de la peor manera posible. José Luis, manteniendo una postura comedida, le ha respondido que efectivamente ha mantenido esa conversación con el joven, aunque ha matizado que utilizó palabras distintas para no destruir por completo su espíritu. Sin embargo, Victoria, conocida por su pragmatismo carente de sentimientos, no se ha dejado llevar por las sutilezas y le ha aconsejado a su segundo marido que deben estar plenamente preparados para lo que parece ser un destino inevitable, la ejecución de Luisa. La crudeza de este planteamiento no es producto del azar, sino de una observación detallada de la realidad política y social que los rodea. Ambos parecen dar ya por sentado el fallecimiento de la mujer bajo la mano de la justicia, pues son plenamente conscientes de que, en realidad, nadie con el poder suficiente está intercediendo de manera efectiva para salvar su vida. Esta falta de apoyo real condena a Luisa a un final trágico que solo unos pocos parecen querer evitar de verdad. Mientras esta fría planificación ocurre en la casa, Adriana, movida por la inquietud que le sembró Rafael en su última charla, ha decidido tomar cartas en el asunto y visitar nuevamente la cárcel. Una vez frente a Luisa, Adriana no ha andado con rodeos y ha decidido preguntarle abiertamente sobre el propósito de sus recientes encuentros con sus conocidos. Adriana le ha planteado de forma directa si el hecho de haber convocado a todas esas personas para verla ha sido, en realidad, una maniobra deliberada para despedirse de ellos para siempre. La joven sospecha que Luisa tiene en mente la idea de terminar con su propia vida o que, en el mejor de los casos, simplemente se ha resignado a la muerte ante la falta de esperanza en un juicio justo. La respuesta de la prisionera no ha necesitado de palabras articuladas para ser entendida con total claridad. Los gestos de Luisa, cargados de una tristeza infinita y una paz sombría, le han confirmado a Adriana que sus temores estaban fundados. Todo lo ocurrido en los últimos días ha sido, efectivamente, una despedida orquestada para cerrar su ciclo vital. Esta confirmación silenciosa deja a Adriana en un estado de desolación al ver que la mujer que tanto aprecia ya no encuentra motivos para luchar contra la maquinaria de injusticia que la ha atrapado. El destino de Luisa parece estar ya escrito en las conversaciones de palacio y sellado por su propia renuncia en la celda, creando un panorama donde la esperanza parece haberse extinguido por completo ante la inminencia de un final sangriento. Tras terminar de leer la carta y comunicar formalmente a Irene y Atanasio la extrema gravedad del estado de salud de su padre, Leonardo de Guzmán ha anunciado su partida inmediata hacia Burgos. Se le espera allí con la mayor urgencia ante la posibilidad de que ocurra lo que todos en el entorno familiar temen: la muerte del actual marqués de Guzmán. Aunque existe la sospecha de que Irene desearía acompañarlo en este amargo y decisivo trayecto, Leonardo parece totalmente firme en su determinación de acudir solo a la capital burgalesa. Esta partida no solo posee un peso emocional evidente, sino también un trasfondo institucional de gran calado.
pues de confirmarse finalmente el fallecimiento de don Hernando, Leonardo regresaría a la Casa Grande ostentando el título de nuevo Marqués de Guzmán, con todo el poder y la influencia que su progenitor ejerció durante años, mientras los preparativos urgentes del viaje de Leonardo agitan los pasillos de la mansión. Otra clase de tormentas, más íntimas y silenciosas, se están gestando en el terreno de los sentimientos. Pepa, quien se encuentra sumida en la tristeza más profunda por la situación carcelaria de su hermana Luisa, ha encontrado un consuelo inesperado y constante en la figura de Francisco. En un momento de vulnerabilidad compartida, Pepa le agradece sinceramente a Francisco el haber permanecido a su lado en todo momento, reconociendo que su presencia y apoyo incondicional le han hecho mucho más liviano y llevadero el pesar que siente por la incierta suerte de su hermana. Sin embargo, esta creciente cercanía ha tenido un testigo silencioso y cada vez más afectado, Martín. Más tarde, en una conversación privada que ha resultado ser un verdadero golpe emocional para Martín, la propia Pepa le confiesa sin tapujos que su opinión sobre Francisco ha experimentado un cambio radical. Si bien en un principio ella lo consideraba poco más que un charlatán y un sinvergüenza sin oficio ni beneficio, ahora se ha dado cuenta con claridad de que es una de las personas más buenas, amables y genuinas que ha tenido el honor de conocer en su vida. Esta revelación constituye la verdadera causa del estado anímico, alicaído y de baja forma que Martín ha venido mostrando desde su regreso al valle. Al observar la complicidad evidente entre ambos desde el primer día que puso un pie en la casa, Martín se ha convencido de que Francisco ya no es el único que siente algo especial por ella. Según su dolorosa percepción, la propia Pepa ha comenzado a desarrollar sentimientos profundos y sinceros hacia el hombre que antes despreciaba, lo que ha terminado por desatar un torbellino de celos amargos en su interior. La extraña y distante actitud de Martín no ha pasado desapercibida para Francisco, quien, ignorando por completo la verdadera raíz del conflicto personal de su compañero, decide preguntarle directamente qué es lo que le sucede. Francisco le comenta con franqueza que lo nota muy raro desde que regresó de su viaje, un cambio de comportamiento que le preocupa sinceramente, dada la larga amistad que los une. Finalmente, acorralado por sus propias emociones y ante la insistencia de su compañero, Martín termina confesando que, efectivamente, algo grave le ocurre. La gran incógnita que queda ahora en el aire es si Martín tendrá el valor suficiente para ser honesto y contarle la verdad sobre sus celos punzantes, o si optará por ocultar sus sentimientos bajo una máscara de silenciosa resignación. El clima de confrontación en Valle Salvaje ha alcanzado su punto de ebullición tras la alianza estratégica entre Mercedes y Matilde. Después de analizar meticulosamente las circunstancias que rodean la carta anónima que tacha a la duquesa de adúltera, ambas concluyeron con firmeza que Victoria se encuentra detrás de este maquiavélico plan para hundir su reputación, impulsada por una indignación que ya no puede contener. Mercedes ha decidido tomar las riendas de la situación y contraatacar con una contundencia inusitada. En un arranque de determinación, la duquesa se ha plantado frente a Victoria el próximo lunes, dispuesta a decir todas las verdades que ha guardado hasta el momento. A pesar de los intentos desesperados de Dámaso por frenar esta explosión de ira y evitar que el conflicto escalara a un punto de no retorno, sus esfuerzos resultaron completamente estériles ante la voluntad inquebrantable de Mercedes. Durante la agria discusión que se desató entre ambas mujeres, Mercedes no escatimó en acusaciones directas contra su rival. Le echó en cara que conocía perfectamente su autoría intelectual,
tras la misiva que la tildaba de adúltera. Un movimiento que buscaba no solo herirla, sino destruirla socialmente. No obstante, Mercedes lanzó una advertencia cargada de veneno que dejó a Victoria en una posición incómoda. Si el adulterio de la duquesa llegara a hacerse público, la persona que resultaría más perjudicada no sería Mercedes, sino la propia Victoria. El argumento de la duquesa es demoledor, pues si tales rumores cobraran fuerza, todo el mundo descubriría inevitablemente la verdad que Victoria tanto se empeña en ocultar, que su esposo legítimo, Dámaso, está de regreso en el valle. Ante semejante revelación, la expresión de asombro de Victoria pareció ser verdadera, lo que genera dudas sobre si realmente ella envió la carta. Aunque su astucia es bien conocida, la situación se ha vuelto aún más turbia con la aparición de una segunda carta anónima enviada a Mercedes. El contenido de este nuevo mensaje es todavía más explícito y perturbador, con una frase que reza textualmente: «Vi cómo os besabais». Este nuevo elemento añade una capa de vigilancia constante que tiene a los protagonistas en un estado de nerviosismo absoluto. Como consecuencia directa de estas tensiones cruzadas, el próximo lunes se vivirá una trifulca intensa entre Dámaso y José Luis. Lo que comenzó como una rivalidad silenciosa por el poder ha degenerado en un enfrentamiento que marcará un antes y un después en la trama. El punto culminante de este choque se produce cuando Dámaso lanza la amenaza más peligrosa de todas. Con una frialdad absoluta, Dámaso ha amenazado con dirigirse directamente al despacho del juez para decirle quién es verdaderamente el esposo de Victoria. Esta amenaza no solo pone en jaque la estabilidad legal de Victoria, sino que amenaza con derrumbar toda la estructura de poder que los de Guzmán han construido con esfuerzo en Valle Salvaje. Con los preparativos de boda de Matilde en el aire, Leonardo caminó a Burgos y Luisa enfrentando su destino en la cárcel. El Valle se prepara para una de sus jornadas más decisivas,